Bienvenidos a Noches Oscuras. Antes que nada dadle like, suscribíos al canal y decirme en los comentarios desde qué lugar estáis viendo estas historias. Empezamos. Me llamo Raúl Méndez y llevo más de 15 años manejando tráiler por carreteras que ya siento como parte de mi cuerpo. He visto de todo, tormentas que parecen arrancar el cielo, caminos vacíos durante horas y pueblos que aparecen de la nada. Pero nunca me había pasado algo como aquella noche. Salí poco después del anochecer. El encargo era sencillo: cruzar una ruta larga, casi desierta, y entregar la carga al amanecer. Era un camino que ya había recorrido antes, así que no esperaba sorpresas. La radio sonaba baja, el motor vibraba como siempre, y las luces del tráiler cortaban la oscuridad en una línea firme. Todo parecía normal, hasta que dejé de ver cambios. No fue algo inmediato. Al principio pensé que era mi imaginación. Pasé junto a un letrero de carretera que indicaba el kilómetro. Seguí avanzando, concentrado en la línea blanca del asfalto. Minutos después, volví a ver el mismo letrero. No uno parecido. El mismo. Misma inclinación, misma pintura desgastada en la esquina, incluso la misma mancha oscura en la base. Fruncí el ceño, bajé la velocidad un poco y miré el tablero. El odómetro seguía avanzando sin problemas. El motor no fallaba. Todo funcionaba bien. Menos la carretera. Seguí conduciendo, intentando no pensar demasiado en ello. Me dije que tal vez había tomado un desvío sin darme cuenta, o que había tramos repetidos. Pero cuando pasé por tercera vez junto al mismo letrero, sentí un nudo frío en el estómago. Apagué la radio. El silencio fue peor. El sonido del motor ya no era reconfortante. Era pesado. Como si cada vibración se quedara pegada en el aire. Miré los lados del camino. No había nada. Ni luces, ni casas, ni otros vehículos. Solo oscuridad, espesa, como si estuviera viva. Volví a ver el letrero. Esta vez frené en seco. El tráiler se detuvo con un leve rechinido. Me quedé ahí, mirando el letrero a través del parabrisas. Sentía el corazón latiendo demasiado rápido. Esto no tiene sentido, murmuré. Decidí avanzar de nuevo. No podía quedarme detenido en medio de la nada. Aceleré con cuidado, manteniendo los ojos fijos en la carretera. Pasaron minutos. Tal vez más. Pero el tiempo empezó a sentirse raro. No sabría explicarlo bien. No era que se detuviera, pero tampoco avanzaba como debía. Era como estar atrapado en un momento que se estira demasiado. Y entonces lo vi otra vez. El mismo letrero. Pero algo había cambiado. Esta vez, estaba más cerca de la carretera. Tragué saliva. No recordaba que estuviera tan inclinado hacia el asfalto. Seguí conduciendo. El siguiente paso fue peor. El letrero volvió a aparecer, pero ahora estaba claramente diferente. La pintura parecía más desgastada. Como si hubieran pasado años sobre él en cuestión de minutos. Mi respiración se volvió irregular. Miré el odómetro. Seguía avanzando. Avanzando, y avanzando, y avanzando. Pero la carretera no cambiaba. El mismo tramo. La misma curva suave. El mismo maldito letrero. Sentí que algo no estaba bien dentro del aire mismo. Como si la realidad estuviera doblándose. Entonces lo vi. No estaba la primera vez. Ni la segunda. Pero ahora sí. Había algo junto al letrero. Una figura. Muy quieta. Muy delgada. No distinguía el rostro, solo una silueta oscura, más negra que la noche misma. Pisó el freno sin pensar. La figura no se movió. Encendí las luces altas. La silueta desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de controlar el temblor en mis manos. Luego volví a arrancar. Ya no quería seguir. Pero tampoco sabía cómo salir. Aceleré más de lo normal. No me importaba la carga. Solo quería dejar ese lugar atrás.
El motor rugía. El odómetro giraba. Y el letrero volvió a aparecer. Pero esta vez no estaba solo. Había más. Uno al lado del otro. Todos iguales. Formando una fila interminable. Y entre ellos. Figuras. Decenas. Quietas. Mirándome. Aunque no tenían rostro. Sentí un frío profundo, como si me hubieran abierto el pecho. Quise gritar, pero no salió nada. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, el camino estaba vacío otra vez. Sin letreros. Sin figuras. Solo la carretera. Y al fondo, luces. Luces reales. Aceleré sin dudar. El paisaje empezó a cambiar. Árboles. Señales distintas. Incluso otro vehículo pasó en sentido contrario. Respiré con alivio. Había salido. Miré el reloj. No tenía sentido. Según eso, solo habían pasado unos minutos. Reí nerviosamente. Pensé que tal vez había tenido una especie de episodio, algo provocado por el cansancio. Seguí manejando hasta llegar al punto de entrega. Pero cuando bajé del tráiler, algo no estaba bien. Las personas que me recibieron me miraban raro. Como si vieran un fantasma. Uno de ellos se acercó lentamente. ¿De dónde saliste?, preguntó. De la ruta, respondí. Acabo de llegar. El hombre negó con la cabeza. No, ese camión fue reportado como desaparecido hace días. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eso es imposible. Me llevaron a una oficina. Me mostraron reportes, llamadas, incluso una grabación de la última comunicación que hice. Mi voz sonaba desesperada. No la recordaba. Decía que estaba atrapado. Que la carretera no terminaba. Que algo me estaba mirando. Y luego, silencio. Me dijeron cuánto tiempo había pasado. No eran minutos. Eran días. 3 días completos. No lo acepté. No podía. Yo solo recordaba, tal vez 20 minutos. Pero lo peor no fue eso. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cabina del tráiler, lo vi en el espejo. El letrero. Reflejado detrás de mí. Y junto a él. Una figura. De pie. Muy cerca. Demasiado cerca. No quise voltear. Pero lo hice. Y ya no estaba en la cabina. Estaba de nuevo en la carretera. El motor encendido. El odómetro avanzando. Y el mismo letrero frente a mí. Esta vez, con algo escrito debajo. Algo que no estaba antes. Mi nombre. Apreté el volante con fuerza, sintiendo como el aire se volvía pesado otra vez. Intenté frenar. No respondió. Intenté gritar. Nadie escuchó. Y mientras el tráiler avanzaba solo, sin control, entendí algo con un terror absoluto. Nunca había salido. Solo me dejaron creerlo. Para volver a empezar. Y ahora. Ya no estoy solo manejando. Porque cada vez que paso junto al letrero, puedo ver mi reflejo. De pie afuera. Mirándome pasar. Esperando. A que tome su lugar. Me llamo Daniel Rojas, y acepté ese turno por dinero. No por valentía, no por curiosidad, solo por dinero. Llevaba semanas con problemas económicos, así que cuando la empresa ofreció una ruta nocturna con paga casi el doble de lo normal, no lo pensé demasiado. Me dijeron que era temporal, cubrir a otros conductores. Nada complicado. Solo manejar de noche por un tramo poco transitado. Lo que sí me pareció raro fue la expresión del encargado cuando firmé. No dijo nada extraño, pero evitaba mirarme directamente. Es un turno fijo, por ahora, murmuró. No pregunté más. Esa misma noche salí. La ruta comenzaba en un tramo industrial y luego se perdía en carretera abierta, sin muchos puntos de referencia. El aire era frío, y el silencio más profundo de lo habitual.
Encendí la radio, pero solo había estática. No le di importancia. Al principio todo fue normal. La carretera vacía, el motor estable, la oscuridad envolviéndolo todo. Pero había algo, difícil de explicar. Una sensación constante de que no debía estar ahí. Como si ese turno no fuera para mí. A la mitad del trayecto, noté algo extraño en el tablero. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada. No recordaba haber visto pasar tanto tiempo. Miré la carretera, luego el reloj otra vez. 3:15. Sentí un ligero escalofrío. Seguí conduciendo. 2 minutos después, sin apartar mucho la vista del camino, miré el reloj de nuevo. Seguía en 3:15. Fruncí el ceño. Golpeé suavemente el tablero. Nada cambió. Vamos, murmuré. Pasaron lo que se sintieron como varios minutos más. El reloj cambió. 3:16. Y en ese instante, algo en el ambiente cambió también. El sonido del motor se volvió más grave, más pesado. Como si estuviera siendo arrastrado hacia abajo. La carretera empezó a verse diferente. No en forma, sino en sensación. Más larga. Más vacía. Más equivocada. Tragué saliva. No quería mirar el reloj otra vez. Pero lo hice. 3:17. Y todo se detuvo. No el camión. No yo. El mundo. El motor seguía encendido, pero el sonido parecía venir de muy lejos. Como si estuviera dentro de un túnel. Las luces del tráiler iluminaban la carretera, pero no avanzaban sobre ella. Era como si la oscuridad absorbiera la luz. Entonces lo vi. Al borde del camino. Una persona. De pie. Inmóvil. No distinguía su rostro. Solo su forma. Demasiado recta. Demasiado quieta. Pasé junto a ella. O eso creí. Porque al mirar por el retrovisor, seguía ahí. A la misma distancia. Como si no me hubiera movido. El corazón empezó a latirme con fuerza. Aceleré. El motor respondió, pero la carretera no cambió. Miré al frente. Y ahora había otra figura. Más adelante. Esperando. Sentí que el aire se volvía denso, difícil de respirar. No es real, susurré. Pero lo era. Lo sentía. Pasé junto a la segunda figura. Y luego otra apareció. Y otra. Cada vez más cerca. Cada vez más altas. Como si crecieran. Como si se deformaran lentamente. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Algo me obligaba a mirar. Siempre al frente. Siempre a la carretera. El reloj seguía en 3:17. No avanzaba. Nunca avanzaba. Y entonces escuché algo. Una voz. Muy baja. Muy cerca. Dentro de la cabina. Te tocó. Giré la cabeza bruscamente. No había nadie. Pero el asiento del copiloto estaba hundido. Como si alguien estuviera sentado ahí. Observándome. Dejé de respirar por un segundo. El espejo retrovisor vibró levemente. Y en él, lo vi. No un reflejo. Sino un rostro. Mirándome desde el asiento de atrás. Pálido. Con los ojos demasiado abiertos. Con una sonrisa que no debía existir. Te tocó, repitió. Intenté abrir la puerta. No respondió. Intenté frenar. El pedal se hundió sin resistencia. El camión seguía avanzando, aunque ya no tenía control. Las figuras en la carretera comenzaron a acercarse más rápido. Ya no estaban a los lados. Estaban en medio. Esperando. Y entonces entendí. No eran obstáculos. Eran testigos. El reloj seguía marcando 3:17. Y la voz volvió. Más clara. Más cerca. Ahora eres parte del turno.
Sentí una presión en el pecho. Como si algo invisible me empujara contra el asiento. El volante empezó a girar solo. Las luces parpadearon. Y la carretera desapareció. No se desvaneció. Simplemente dejó de existir. Todo quedó en oscuridad. Excepto el reloj. 3:17. Siempre 3:17. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si pasó algo. Pero en algún momento, todo volvió. La carretera. El sonido. El movimiento. El control. El reloj avanzó. 3:18. Respiré con desesperación. Había terminado. Había salido. Aceleré sin pensar. No miré atrás. No quise saber. Llegué al destino con las manos temblando. Bajé del camión. El encargado me esperaba. Esta vez sí me miró a los ojos. «Llegaste», dijo en voz baja. «¿Qué fue eso?», pregunté. No respondió de inmediato. Solo suspiró. «Ahora entiendes por qué pagamos más». Sentí un vacío en el estómago. «Los otros», murmuré. «¿Qué les pasó?». El hombre dudó. «Desaparecieron». El silencio se volvió insoportable. Todos, a la misma hora. No dije nada. No podía. Me fui sin mirar atrás. Pensé que había terminado. Que había sobrevivido. Pero esa noche, al intentar dormir, desperté de golpe. El cuarto estaba oscuro. Demasiado oscuro. Miré el reloj. 3:17. Y escuché el motor. Encendido. Giré lentamente la cabeza. Y ahí estaba. La cabina. La carretera. El volante frente a mí. Y en el asiento del copiloto. Alguien. Sonriendo. Esperando. «Tu turno continúa», susurró. Intenté moverme. No pude. Intenté gritar. Nadie escuchó. El camión empezó a avanzar. Y esta vez no había salida. Porque entendí algo que me heló la sangre. El turno nunca rota. Nunca termina. Solo cambia de conductor. Y yo nunca debí aceptar. Me llamo Iván Salgado, y durante años pensé que conocía cada curva de la carretera como la palma de mi mano. Esa ruta era rutinaria, casi aburrida. La había recorrido tantas veces que podía anticipar cada bache, cada señal, cada tramo oscuro sin necesidad de pensarlo. Por eso noté el primer cambio. Fue algo pequeño. Una curva que no recordaba tan cerrada. Nada alarmante. Pensé que tal vez habían hecho modificaciones, reparaciones recientes. No le di importancia. Pero al día siguiente, la curva volvió a cambiar. Era más larga. Más pronunciada. Como si nunca hubiera sido igual. Fruncí el ceño, pero seguí manejando. Las carreteras cambian, me dije. No siempre son exactamente iguales. Aún así, algo en mi pecho no se sentía bien. No era el camino. Era la sensación. Como si la carretera estuviera reaccionando a mí. Los días siguientes fueron peores. Los árboles comenzaron a moverse de lugar. No físicamente en el momento, sino entre un viaje y otro. Donde antes había un grupo de pinos, ahora había solo uno, más alto, más oscuro. Luego aparecían más, pero en posiciones distintas. Intenté ignorarlo. No funcionó. Una noche, mientras avanzaba, vi una señal que nunca había estado ahí. Era una señal vieja, oxidada. Y tenía una palabra pintada a mano. Mi apellido. Sentí un frío inmediato recorriéndome la espalda. Reduje la velocidad, observando la señal mientras pasaba. No tenía sentido. No había razón para que eso estuviera ahí. Me convencí de que alguien estaba jugando una broma. Tal vez otros conductores. Tal vez gente de la zona. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Porque la carretera no solo cambiaba.
Aprendía. Empecé a notar patrones. Las modificaciones siempre parecían personales. Una curva más cerrada justo después de que yo pensara en un accidente que tuve años atrás. Un tramo completamente oscuro, sin luna, justo después de recordar una noche específica que preferiría olvidar. Y luego apareció la casa. No estaba al principio de la ruta, ni al final. Simplemente estaba ahí, a un lado del camino. Pequeña, con la pintura desgastada y la puerta entreabierta. Reconocí esa casa al instante. Era donde crecí. Frené de golpe. El motor quedó en ralentí mientras yo miraba fijamente la estructura. No, susurré. Eso no podía estar ahí. Esa casa estaba a kilómetros de distancia. En otro lugar. En otra vida. Bajé del vehículo. No sé por qué. Tal vez necesitaba comprobar que no era real. El aire afuera estaba frío, demasiado quieto. Caminé lentamente hacia la casa, sintiendo como cada paso se volvía más pesado. La puerta se movía levemente, como si alguien acabara de entrar o salir. Me detuve frente a ella. No quería abrirla, pero lo hice. El interior estaba oscuro y silencioso. Demasiado silencioso. Hola, dije. Mi voz sonó extraña, lejana. No hubo respuesta. Di un paso dentro. Y entonces escuché algo. Un sonido suave. Como respiración. No estaba solo. Retrocedí inmediatamente. Salí de la casa y corrí hacia el camión. Subí sin mirar atrás, cerrando la puerta con fuerza. Aceleré. No volví a mirar esa casa. Pero sabía que no desaparecería. Porque al día siguiente, volvió a estar ahí. Y no solo eso. Había cambiado. Las ventanas estaban abiertas. Y había luz en el interior. Una luz cálida. Familiar. Como si alguien viviera ahí. Como si siempre hubiera vivido ahí. Mi respiración se volvió irregular. La carretera ya no solo cambiaba cosas. Estaba reconstruyendo mi vida. Días después, vi algo peor. Un coche. Estacionado frente a la casa. Lo reconocí. Era mío. Pero no el actual. Uno antiguo. Uno que vendí hace años. Me detuve otra vez, paralizado. El corazón me latía con fuerza. La puerta de la casa se abrió lentamente. Y alguien salió. Era yo. No una copia borrosa. No una sombra. Yo. Exactamente igual. Pero con una expresión vacía. Sin emoción. Sin vida. Me miró directamente. Y levantó la mano. Invitándome a acercarme. No lo hice. No podía. Di marcha atrás y escapé de ahí. Conduje sin detenerme. Sin mirar atrás. Sin pensar. Pero no sirvió. Porque la siguiente vez, la carretera no solo cambió afuera. Cambió dentro de la cabina. El asiento del copiloto ya no estaba vacío. Había objetos. Cosas mías. Fotos. Recuerdos. Una camisa que no usaba desde hace años. Un reloj viejo. Cosas que no deberían estar ahí. Cosas que la carretera no tenía forma de conocer. A menos que me estuviera leyendo. Aprendiendo de mí. Esa noche, mientras conducía, entendí algo con un terror profundo. La carretera no estaba cambiando al azar. Me estaba copiando. Reemplazando. Haciendo una versión de mi vida, dentro de ella. Miré el retrovisor. Y lo vi otra vez. A mí. Sentado atrás. Observándome. Sonriendo levemente. Como si supiera algo que yo no. Ya casi, susurró. El volante empezó a endurecerse. El camión redujo la velocidad por sí solo. La carretera se desvió hacia la casa. No hacia la ruta normal.
Intenté resistirme. No pude. El vehículo giró. Se detuvo frente a la puerta. La luz estaba encendida. La puerta abierta. Esperándome. Sentí que mi cuerpo ya no respondía. Abrí la puerta del camión. Bajé. Caminé. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí ya había decidido. Entré a la casa. Y lo vi. A mí. De pie. Esperando. Sonrió. Y en ese instante, todo se volvió oscuro. No recuerdo el momento exacto. Solo la sensación. De ser empujado. De ser desplazado. De desaparecer. Ahora sigo manejando. Pero no estoy vivo como antes. Estoy dentro. En la carretera. Repitiendo la ruta. Aprendiendo. Cambiando. Esperando. Porque cada vez que alguien nuevo pasa, la carretera observa. Y cuando aprende lo suficiente, hace espacio. Como lo hizo conmigo. Y lo peor es que todavía puedo verme. Afuera. Viviendo mi vida. Como si nunca hubiera estado aquí. Como si yo fuera el que desapareció. Me llamo Sergio Duarte, y lo que voy a contar no tiene explicación. He intentado darle lógica, pensar que fue cansancio, estrés o incluso un sueño demasiado real, pero no lo fue. Porque sigo sintiendo que algo de mí se quedó en esa carretera. Todo empezó en una noche completamente normal. Tomé el camión en la base, revisé la carga y salí como cualquier otro turno. La ruta era conocida, nada complicado. Un trayecto largo, sí, pero directo. La carretera estaba vacía. El cielo sin luna hacía que todo se sintiera más oscuro de lo habitual, pero no era la primera vez que manejaba así. Encendí la radio, aunque solo había ruido estático, así que la apagué. Llevaba un buen rato conduciendo cuando sonó mi teléfono. Era la empresa. Contesté con una mano en el volante. Sí. Hubo un silencio breve al otro lado. Sergio, dijo la voz del supervisor. ¿Por qué abandonaste el camión? Sentí un escalofrío inmediato. ¿De qué hablas? Respondí. Voy en camino, como siempre. Otro silencio. Más largo esta vez. No, dijo finalmente. El camión está detenido. Lo encontramos hace rato. Fruncí el ceño, mirando el tablero frente a mí, las luces, el volante en mis manos. Eso es imposible. Lo estoy manejando ahora mismo. La respiración del supervisor se volvió pesada. Sergio, el camión está aquí. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como el aire dentro de la cabina se volvía más frío. Miré alrededor. Todo estaba normal. El motor vibraba. Las luces iluminaban la carretera. Mis manos estaban en el volante. Pero algo ya no se sentía bien. Seguí conduciendo. Intentando ignorar la llamada. Intentando convencerme de que había sido un error. Pero entonces noté algo. El sonido del motor no coincidía con la velocidad. Pisaba el acelerador, pero el ruido no cambiaba. Como si el camión no respondiera realmente a lo que yo hacía. Miré los espejos. Y por un segundo, no vi nada. Ni carretera. Ni oscuridad. Solo vacío. Parpadeé. Todo volvió. Respiré hondo. Concéntrate, me dije. Pero ya era tarde. La duda ya estaba ahí. Y empezó a crecer. Minutos después, volví a recibir una llamada. No contesté. Pero el teléfono no dejaba de vibrar. Miré la pantalla. Era mi propio número. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. No quería responder. Pero lo hice. Lentamente. Hola. Lo que escuché fue mi voz. No llegues. La llamada se cortó. Un frío profundo me recorrió el cuerpo. ¿Qué? Susurré. Apreté el volante con fuerza.
Las manos me temblaban. Miré al frente. Y entonces lo vi. A lo lejos, luces. Luces de un estacionamiento. El destino. Había llegado. Pero no recordaba haber recorrido todo ese tiempo. No recordaba el trayecto completo. Como si hubiera desaparecido. Reduje la velocidad. El lugar estaba en silencio. Demasiado silencio. Entré al área de carga. Y ahí estaba. Mi camión. Estacionado. Con las luces apagadas. Sentí que la respiración se me cortaba. No, murmuré. Frené lentamente. El camión en el que yo estaba, seguía encendido. Pero frente a mí, había otro. Exactamente igual. Misma matrícula. Mismos detalles. Incluso la misma mancha en la puerta del lado izquierdo. Apagué el motor. O eso creí. Porque el sonido no se detuvo. Salí de la cabina. Las piernas me temblaban. Caminé hacia el otro camión. El que ya estaba ahí. Cada paso se sentía pesado. Como si el suelo no quisiera que avanzara. Llegué a la puerta. Estaba entreabierta. La empujé. Y lo vi. Yo. Sentado en el asiento del conductor. Inmóvil. Con las manos en el volante. Los ojos abiertos. Pero vacíos. Sin vida. Retrocedí de golpe. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. No, no, repetía. Giré lentamente. Miré el camión en el que había llegado. Y la puerta estaba abierta. La cabina, vacía. El motor seguía sonando. Pero no había nadie dentro. Un escalofrío me recorrió completamente. Entonces, yo. La idea no terminó de formarse. Porque en ese momento, escuché pasos. Detrás de mí. Lentos. Pesados. Giré. Y lo vi. Yo. Pero no el del camión. Otro. De pie. Más pálido. Con una sonrisa leve. Antinatural. Llegaste tarde, dijo. Mi voz. Pero no era yo. Retrocedí, pero mi cuerpo no respondía bien. Sentía que el aire se volvía espeso. Difícil de respirar. Yo, ya hice el viaje, continuó. Sus ojos no parpadeaban. Ahora te toca quedarte. Intenté correr. No pude. Mis piernas no se movían. El mundo empezó a distorsionarse. El sonido del motor creció. Más fuerte. Más profundo. Hasta que lo llenó todo. La oscuridad cayó sobre mí. No de golpe. Sino lentamente. Como si me estuviera cubriendo. Absorbiendo. Y en el último instante. Entendí. Nunca manejé hasta ese lugar. Nunca llegué. Lo que conducía no era real. Era lo que quedó de mí. Repitiendo el trayecto. Creyendo que seguía en control. Ahora sigo manejando. Siento el volante. Escucho el motor. Veo la carretera. Pero cada vez que miro al frente, veo ese estacionamiento. Y mi camión. Esperándome. Porque el viaje ya terminó. Pero yo. No me he dado cuenta. Y nunca lo haré. Me llamo Andrés Vega, y llevo suficiente tiempo en carretera como para saber cuando algo no encaja. Hay detalles que uno aprende a leer sin pensar, la distancia entre luces, la forma en que otro conductor acelera, incluso la manera en que un vehículo se mantiene en el carril. Por eso supe que ese auto no era normal desde el principio. Lo noté en un tramo largo, completamente recto. De esos donde puedes ver kilómetros hacia atrás y miras por el retrovisor. Al principio era solo un punto de luz. Nada fuera de lo común. Pero no desapareció. Pasaron minutos, y seguía ahí. A la misma distancia. Ni más cerca. Ni más lejos. Fruncí el ceño, ajusté el espejo y seguí conduciendo.
No era raro que alguien mantuviera velocidad constante, pero algo en la forma en que esas luces se quedaban fijas me incomodaba. Decidí probar algo. Aceleré. El motor respondió, el camión ganó velocidad, pero el auto seguía exactamente igual detrás de mí. Ni un metro más cerca. Ni uno menos. Sentí un leve escalofrío. Reducí la velocidad. Lo mismo. El auto se mantuvo ahí. Como si no estuviera realmente en la carretera. Como si estuviera atado a mí. Intenté ignorarlo. Encendí la radio. Nada. Solo estática. Miré otra vez por el espejo. Y fue ahí cuando noté el primer cambio. El auto era el mismo. Mismo modelo. Mismo color oscuro. Mismas luces. Pero el conductor, no. Antes apenas distinguía una silueta. Ahora podía verlo mejor. Era un hombre. Inclinando ligeramente la cabeza. Mirándome. Demasiado fijamente. Tragué saliva. Volví la vista al frente. Intenté concentrarme. Pero no pude evitar mirar otra vez. Y entonces. Ya no era el mismo hombre. El auto seguía igual. Pero el conductor había cambiado. Ahora era más joven. Con el rostro más delgado. Las manos en el volante en una posición distinta. Como si fuera otra persona completamente. El corazón empezó a latirme más rápido. No, murmuré. Parpadeé varias veces. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Cada vez que miraba. El conductor era diferente. A veces un hombre mayor. A veces alguien más joven. Incluso, una mujer. Pero el auto nunca cambiaba. Siempre el mismo. Siempre a la misma distancia. Siempre siguiéndome. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. Difícil de respirar. Apreté el volante con fuerza. Intenté adelantar a otro vehículo que apareció más adelante, solo para romper la monotonía, para sentir que algo era normal. Pero cuando lo pasé, y volví a mirar atrás. El auto seguía ahí. No lo había adelantado. No lo había perdido. Era imposible. El sudor frío empezó a recorrerme la espalda. ¿Qué quieres?, susurré. No hubo respuesta. Pero algo cambió. El auto empezó a acercarse. Muy lentamente. Por primera vez. Mi respiración se volvió irregular. No quería mirar. Pero lo hice. El conductor había cambiado otra vez. Y esta vez. Era alguien que conocía. Sentí que el mundo se detenía por un instante. Era mi hermano. Con la misma expresión que tenía antes de morir. Los mismos ojos. La misma mirada fija. No, dije en voz baja. Apreté el acelerador. El camión rugió. Pero el auto siguió acercándose. Poco a poco. Imparable. Volví a mirar. El conductor ya no era mi hermano. Ahora era un desconocido. Luego otro. Y otro. Cada vez más rápido. Como si estuvieran pasando uno tras otro. Como si el auto estuviera cambiando de ocupante constantemente. Como si se estuviera actualizando. El pánico empezó a apoderarse de mí. Intenté girar, desviarme, hacer cualquier cosa. Pero la carretera se volvió recta. Interminable. Sin salidas. Sin opciones. Solo avanzar. El auto ya estaba muy cerca. Podía ver el interior con claridad. Y entonces lo entendí. No eran personas al azar. Eran rostros. Rostros que había visto antes. En estaciones. En la carretera. En lugares que ya no recordaba del todo. Personas que habían desaparecido. Sentí un nudo en la garganta. El auto se colocó justo detrás de mí. Demasiado cerca. Las luces me cegaban. Y entonces. Se puso a mi lado. Giré lentamente la cabeza.
El conductor dejó de cambiar. Se quedó fijo, mirándome. Era yo. Exactamente yo. Pero con una sonrisa que no reconocía. Levantó una mano. Y golpeó suavemente el cristal. Como invitándome. Como llamándome. Negué con la cabeza, aterrado. No, no. El volante empezó a vibrar. El camión redujo la velocidad sin que yo tocara el freno. El auto se adelantó lentamente. Y se colocó frente a mí, bloqueando el camino. Las luces desaparecieron. Todo quedó en penumbra. El coche se detuvo. La puerta del conductor se abrió. Y yo bajé. No recuerdo haber decidido hacerlo. Pero lo hice. Caminé hacia el auto. Cada paso más pesado que el anterior. Mi otro yo me observaba. Sonriendo. Es tu turno, dijo. Su voz. Pero vacía. Sin vida. Intenté detenerme. No pude. Me acerqué más. Y en el momento en que estuve frente a él, todo se volvió negro. Ahora conduzco. Pero no el camión. El auto. Siempre el mismo. Siempre en la misma carretera. Siempre siguiendo a alguien. Y cada vez que me acerco, cambio. Mi rostro se transforma. Se actualiza. Pero por dentro, sigo siendo yo. Atrapado. Observando. Esperando. Hasta que llegue el momento en que el siguiente conductor me mire y entienda demasiado tarde que ese auto nunca deja de seguirte. Me llamo Esteban Cruz y acepté ese encargo porque parecía sencillo. Solo transportar una caja. Nada más. Sin preguntas, sin inspecciones, sin detenerme hasta llegar al destino. Lo que sí me dijeron, y recuerdo perfectamente, fue que no debía abrirla bajo ninguna circunstancia. No era la primera vez que transportaba algo extraño. En este trabajo uno aprende a no hacer preguntas. Pero esa caja era diferente desde el inicio. Era completamente negra. Sin marcas, sin etiquetas, sin indicaciones de origen. Solo un pequeño panel incrustado en uno de los lados, con una pantalla tenue que mostraba datos que no entendía. Antes de salir, uno de los técnicos se acercó. Si la pantalla cambia, no te detengas, me dijo. ¿Cambiar cómo? Pregunté. No respondió. Solo se alejó. Debí haberme negado. Pero no lo hice. Cargué la caja en el remolque y salí a la carretera. Todo parecía normal al principio. El peso era estable, el camión respondía bien y la noche estaba tranquila. Después de un rato, recordé la pantalla. Miré por el espejo lateral. Podía ver un reflejo tenue del panel. Decidí detenerme un momento para revisarla mejor. Bajé del camión. El aire estaba completamente quieto. Caminé hacia la caja. La pantalla mostraba un mensaje simple. Contenido estable, una entidad. Fruncí el ceño. ¿Entidad? Murmuré. No tenía sentido. Tal vez era algún tipo de sensor biológico. Algo vivo, sí, pero no necesariamente peligroso. Me convencí de eso. Volví a la cabina y seguí conduciendo. Durante horas, no pasó nada. Pero la sensación no desapareció. Era como si algo estuviera mal dentro del remolque. Como si no estuviera completamente solo en la carretera. Intenté ignorarlo. Subí el volumen de la radio. Nada. Solo estática. El silencio volvió a llenarlo todo. Y entonces, escuché un golpe. Seco. Desde atrás. El corazón me dio un salto. Miré por el espejo. Todo parecía en su lugar. Solo fue el movimiento, me dije. Seguí conduciendo. Pero el sonido volvió. Esta vez más claro. Como si algo se moviera dentro. Tragué saliva. No te detengas, recordé. Apreté el volante.
No iba a parar. No iba a mirar. No quería saber. Pasaron varios minutos en silencio. Demasiado silencio. Y entonces, sin poder evitarlo, miré otra vez. La pantalla. El mensaje había cambiado. Contenido estable, 2 entidades. Sentí que el estómago se me hundía. No, susurré. Eso no era posible. Solo había una caja. Solo una cosa dentro. A menos que algo hubiera entrado. O salido. O. Miré los espejos. Oscuridad. Nada más. Pero ya no confiaba en eso. El ambiente dentro de la cabina se volvió pesado. Denso. Como si el aire no circulara bien. Respiré hondo. No quería pensar. Pero mi mente ya no obedecía. 2 entidades. Eso significaba que no estaba solo. Que algo más estaba ahí. El siguiente sonido no vino del remolque. Vino de la cabina. Un leve roce. Muy cerca. Giré lentamente la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío. Pero el cinturón de seguridad se movía. Lentamente. Como si alguien lo estuviera tocando. El pánico me paralizó. No, no, no. Volví la vista al frente. El volante empezó a vibrar. El camión redujo la velocidad sin que yo hiciera nada. Vamos. Grité, pisando el acelerador. No respondió. El motor seguía encendido. Pero no avanzábamos como antes. Sentí una respiración. Justo detrás de mí. Lenta. Pesada. Muy cerca de mi oído. No me giré. No pude. El miedo me lo impedía. Ahora somos 2, susurró una voz. Mi voz. Exactamente mi voz. El cuerpo se me heló. Miré el espejo retrovisor. Y lo vi. A mí. Sentado en la parte de atrás de la cabina. Observándome. Sonriendo levemente. Los ojos completamente abiertos. Sin parpadear. Siempre fuimos 2, dijo. Negué con la cabeza. No es real, repetía. Pero lo era. Lo sentía. Cada parte de mi cuerpo lo sentía. El camión se detuvo por completo. El silencio fue absoluto. La pantalla de la caja parpadeó una vez más. Contenido estable, una entidad. Mi respiración se cortó. Una. Giré lentamente la cabeza hacia el asiento trasero. Vacío. No había nadie. Pero el alivio no llegó. Porque entonces entendí. No había desaparecido. Se había movido. Muy despacio. Bajé la mirada. Mis manos en el volante. No eran mías. Se movían solas. Más firmes. Más rígidas. Como si alguien más las controlara. Intenté soltarlas. No pude. El cuerpo ya no respondía. La voz volvió. Pero esta vez, desde dentro. Gracias por traerme. El motor se encendió con fuerza. El camión arrancó. Pero yo ya no conducía. Solo miraba. Atrapado. Inmóvil. Mientras algo más. Usaba mi cuerpo. La última vez que alcancé a ver la pantalla. Antes de que dejara de poder mover los ojos. El mensaje había cambiado. Contenido estable, una entidad. Y entendí lo peor. La caja. Ya estaba vacía. Porque lo que transportaba. Ahora era yo. Me llamo Marcos Vidal, y siempre he sido de los que prefieren manejar de noche. Menos tráfico, menos distracciones, más control. O al menos eso creía antes de aquella ruta. Llevaba horas conduciendo sin detenerme cuando decidí parar en un área de descanso. No era nada especial, un pequeño parador con unas pocas mesas, una tienda abierta y varias luces amarillentas que apenas rompían la oscuridad. Estacioné el camión, apagué el motor y bajé.
El aire estaba frío, pero no incómodo. Caminé hacia la tienda, notando a otras personas alrededor. Un hombre fumando junto a su coche. Una pareja discutiendo en voz baja. Un empleado detrás del mostrador, mirando su teléfono. Todo completamente normal. Entré, compré un café y algo para comer. El empleado apenas levantó la mirada al cobrarme. Salí, me senté un momento en una de las mesas y bebí en silencio. No pensé en nada raro. No había nada raro. Volví al camión y retomé la carretera. Conduje durante un buen rato. La noche seguía igual, oscura, silenciosa, sin tráfico. Pero algo no encajaba del todo. No sabía qué. Solo una sensación. Como si no hubiera avanzado realmente. Intenté ignorarlo. Pero entonces volví a verlo. El parador. Las mismas luces amarillas. La misma disposición. Fruncí el ceño. No puede ser, murmuré. Miré el marcador, intenté recordar cuánto tiempo había pasado. Debería haber recorrido bastante distancia. Pero ahí estaba otra vez. Decidí detenerme de nuevo. Tal vez había otro parador parecido. Sí, eso tenía sentido. Eso tenía que ser. Aparqué. Bajé. Y en cuanto puse un pie fuera, sentí el frío de antes. Exactamente igual. Miré alrededor. El hombre fumando. En el mismo lugar. La pareja discutiendo. Las mismas palabras. El empleado dentro. Con la misma postura. Sentí que el estómago se me cerraba. No, susurré. Caminé hacia la tienda. Cada paso más lento que el anterior. Entré. El empleado levantó la mirada en el mismo momento exacto. Como si repitiera un gesto ya hecho. ¿Qué va a hacer?, dijo. Las mismas palabras. El mismo tono. Retrocedí lentamente. No, esto no. Salí de la tienda. La pareja seguía discutiendo. Repetían las mismas frases. Las mismas pausas. El hombre fumando daba la misma calada. En el mismo segundo. Como si todo estuviera atrapado. Reproduciéndose. Intenté hablar con alguien. Oye. Grité. Nadie reaccionó. No me miraban. No me escuchaban. Era como si yo no existiera ahí. O como si ellos no fueran reales. Corrí hacia el camión. Subí rápidamente y arranqué. Sal de aquí, repetía. La carretera apareció de nuevo. Oscura. Silenciosa. Vacía. Conduje más rápido. No quería volver. No quería ver eso otra vez. Pero la sensación no desapareció. Seguía ahí. Pegada a mí. Y entonces. Luces. A lo lejos. Amarillas. No. No podía ser. Pero lo era. El mismo parador. Otra vez. Sentí un terror profundo. Esta vez no quería detenerme. Pero el camión empezó a reducir la velocidad. Sin que yo hiciera nada. No, no. Pisaba el acelerador. No respondía. El vehículo se desvió solo. Entró al parador. Se detuvo. El motor se apagó. El silencio fue absoluto. No voy a bajar, dije en voz alta. Pero mi cuerpo no obedeció. Abrí la puerta. Bajé. El aire frío me golpeó otra vez. Pero algo había cambiado. Todo estaba más lento. Las personas seguían ahí. Pero sus movimientos eran más pesados. Más forzados. Como si algo se estuviera desgastando. El hombre fumando giró la cabeza. Muy despacio. Y me miró. Por primera vez. Sus ojos estaban vacíos. Te quedaste, dijo. La voz era incorrecta. Como si no fuera humana. Retrocedí. La pareja dejó de discutir.
Se giraron al mismo tiempo, mirándome. El empleado salió de la tienda, sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era rígida, tensa, dolorosa. Faltaba uno, dijo. Sentí que el aire desaparecía. Intenté correr. No pude. Mis piernas no respondían. El entorno empezó a repetirse. Pero más rápido. Las acciones. Las palabras. Los gestos. Todo en bucle. Cada vez más rápido. Más distorsionado. Más roto. Y entonces entendí. No era un lugar. Era un ciclo. Y ahora yo era parte de él. Sentí que algo tiraba de mí. Como si me arrastrara hacia una posición. Hacia un rol. Mi cuerpo se movió solo. Caminé hacia una de las mesas. Me senté. Mis manos tomaron una taza. El café estaba caliente. Como antes. Exactamente igual. Quise soltarla. No pude. Miré al frente. Y vi la carretera. A lo lejos. Un camión se acercaba. Entrando al parador. Y dentro de él. Alguien. Como yo antes. Confundido. Sin entender. Quise gritarle. Advertirle. Pero mi boca no se movió. ¿Por qué ahora? Yo soy uno de ellos. Repitiendo. Siempre igual. Esperando. A que otro se detenga. Y ocupe su lugar. Mientras el parador. Sigue funcionando. Una y otra vez. Sin fin. Me llamo Luis Herrera, y he conducido por rutas que ni siquiera tienen nombre. Caminos olvidados, desvíos que apenas aparecen en mapas viejos, pero nunca había aceptado una ruta que, literalmente, no existiera. El encargo me llegó sin muchos detalles. Solo una ubicación de inicio y otra de destino. Cuando intenté introducir la ruta en el GPS, no apareció nada. Ni un trazo. Ni una sugerencia. Solo un vacío. Pensé que era un error, así que usé otra aplicación. Nada. Probé con mapas offline. Tampoco. Fui a hablar con el encargado. La carretera está ahí, me dijo. Solo, no aparece. Debí haberme negado. Pero no lo hice. Salí al anochecer. Siguiendo las indicaciones que me habían dado de memoria. Un desvío después de una señal vieja, un tramo sin iluminación, y luego, una entrada que parecía más un camino abandonado que una carretera real. Pero estaba ahí. El asfalto era oscuro, casi negro, y no había señales, ni líneas, ni nada que indicara que fuera una ruta oficial. Aún así, avancé. Los primeros minutos fueron normales. El camión respondía bien, el camino era recto. Pero algo en el ambiente se sentía incorrecto. Demasiado silencioso. Ni viento. Ni insectos. Nada. Miré el GPS otra vez. Seguía sin mostrar nada. Era como si no estuviera en ningún lugar. Seguí conduciendo. Intentando no pensar en eso. Pero la sensación empezó a crecer. Como si la carretera no quisiera que supiera dónde estaba. Decidí probar algo. Giré en un desvío que apareció a la derecha. No estaba en las indicaciones, pero quería ver si podía salir de ahí. El camino se estrechó. Luego se abrió otra vez. Y después de unos minutos, volví al mismo punto. La entrada. El mismo lugar donde había empezado. Frené de golpe. No, susurré. Miré alrededor. Era idéntico. La misma señal vieja. El mismo borde del camino. Di marcha atrás. Volví a intentarlo. Tomé otro desvío. Luego otro. Siempre terminaba igual. Regresando al inicio. Como si todos los caminos se doblaran sobre sí mismos. El corazón empezó a latirme más rápido. Tranquilo, solo estás desorientado.
Pero no era eso. Lo sabía. La carretera no estaba conectada al mundo normal. Estaba cerrada. Seguí conduciendo por el camino principal. Tal vez esa era la única forma de avanzar. Los minutos pasaron. O eso creí. Porque el tiempo empezó a sentirse extraño. Pesado. Lento. Miré el reloj. No había cambiado. El mismo minuto. Una y otra vez. El aire dentro de la cabina se volvió denso. Difícil de respirar. Y entonces lo vi. Un cartel. Al borde de la carretera. Sin letras. Completamente vacío. Pasé junto a él. Y algo dentro de mí se tensó. Seguí avanzando. Minutos después. El mismo cartel. Pero ya no estaba vacío. Había algo escrito. Mi nombre. Sentí un frío inmediato. No. Apreté el volante con fuerza. Seguí conduciendo. No quería mirar más. Pero el siguiente cartel apareció. Más adelante. Y tenía otra palabra. Regresa. Negué con la cabeza. No voy a regresar. Aceleré. El motor rugió. Pero el entorno no cambió. La carretera seguía igual. Interminable. Y entonces. Las luces del camión parpadearon. Una vez. 2 veces. Y en ese instante. Algo apareció en medio del camino. Una figura. De pie. Inmóvil. No tenía rostro. Solo una silueta oscura. Frené. Pero el camión no respondió. No. La figura no se movió. Y cuando la atravesé, no sentí impacto. Pero sí algo peor. Un frío absoluto. Como si algo hubiera entrado conmigo. El motor se estabilizó. La carretera volvió a ser normal. Pero yo ya no lo estaba. Miré el espejo retrovisor. Y lo vi. Sentado atrás. Observándome. La misma figura. Pero ahora, con mi forma. Con mi rostro. Ahora ya sabes el camino, dijo. Mi voz. Pero vacía. Intenté gritar. No pude. El cuerpo se me paralizó. El volante empezó a moverse solo. El camión giró. Y volvió al inicio. Otra vez. Pero esta vez, no estaba solo. Había más camiones. Estacionados. Abandonados. Oscuros. Y en cada uno. Alguien. Mirando. Inmóvil. Atrapado. La figura detrás de mí se inclinó hacia adelante. Muy cerca. Demasiado cerca. Esta ruta no está en los mapas, porque nadie sale de ella. Sentí que algo me arrancaba el control. Mis manos dejaron de responder. Mi cuerpo se quedó rígido. Ahora eres parte del camino. La última vez que intenté mirar el GPS. Había cambiado. Ya no estaba vacío. Ahora mostraba una sola cosa. Un punto fijo. Sin salida. Sin destino. Y ese punto. Era yo. Ahora conduzco. Siempre la misma carretera. Siempre regresando. Siempre empezando. Viendo nuevos camiones llegar. Nuevos conductores confundidos. Intentando escapar. Sin lograrlo. Y cada vez que pasan por el cartel. Su nombre aparece. Como apareció el mío. Porque esta ruta. No se pierde. Te borra. Y luego. Te deja aquí. Para siempre. Me llamo Javier Ortega, y durante años he hecho entregas sin hacer preguntas. Ese es el trato, tú llevas la mercancía, la dejas en el punto indicado y te vas. No necesitas saber qué transportas ni quién lo recibe. Pero esa noche, el cliente sabía demasiado de mí. El encargo parecía sencillo. Una entrega en un punto apartado, lejos de cualquier ciudad. Me dieron una dirección exacta,
aunque cuando la introduje en el GPS, apareció como una zona sin registrar. Nada fuera de lo común en este trabajo. Conduje durante horas. La carretera se volvió cada vez más estrecha, más oscura. No había luces, ni casas, ni señales de vida. Solo el camino y el sonido constante del motor. Finalmente, llegué. Era una casa. Pequeña. Aislada. Con una única luz encendida en el interior. Estacioné el camión frente a la entrada. Apagué el motor y bajé lentamente. El aire estaba frío, pero no era eso lo que me incomodaba. Era el silencio. Un silencio total. Como si el lugar estuviera esperando. Tomé los documentos y caminé hacia la puerta. Antes de tocar, esta se abrió sola. No de golpe. Lentamente. Como si alguien ya supiera que estaba ahí. Un hombre estaba al otro lado. Alto. Delgado. Con una expresión tranquila. Demasiado tranquila. Llegaste, dijo. Su voz era suave, pero había algo en ella que no encajaba. Sí, traigo la entrega, respondí, intentando sonar normal. El hombre sonrió levemente. Siempre puntual, Javier. Sentí un pequeño escalofrío. No recordaba haber dicho mi nombre. Pensé que tal vez estaba en los documentos. Eso tenía sentido. Tenía que tenerlo. ¿Dónde quiere que deje esto?, pregunté. El hombre no respondió de inmediato. Solo me observó. Como si me estuviera estudiando. Adentro, dijo finalmente. Dudé un momento. No era lo habitual. Pero ya estaba ahí. Entré. El interior de la casa era extraño. No desordenado, no viejo, solo, incorrecto. Los muebles parecían colocados con demasiada precisión. Como si alguien hubiera intentado replicar una casa sin entender del todo cómo debía sentirse. Dejé la mercancía sobre una mesa. Aquí está, dije. El hombre asintió. Gracias. Me giré para irme. Deberías tener cuidado mañana, añadió. Me detuve. ¿Cómo dice? En la carretera, continuó. La curva después del puente, no la vas a ver venir. Sentí que el estómago se me tensaba. No sé de qué habla. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Aún no. Un silencio pesado llenó la habitación. ¿Cómo sabe eso?, pregunté. Sonrió. Pero esta vez, la sonrisa no fue normal. Porque ya pasó. Un frío profundo me recorrió la espalda. No, eso no tiene sentido. Como tampoco lo tiene que estés aquí, respondió. Di un paso atrás. El ambiente se volvió más denso. Más difícil de respirar. ¿Quién es usted? El hombre se acercó un poco. Soy quien recibe. ¿Recibe qué? Su mirada se clavó en la mía. A ti. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Eso no es gracioso. No es una broma, dijo con calma. Retrocedí otro paso. Mi mano buscó la puerta. Pero ya no estaba. El lugar había cambiado. Las paredes parecían más estrechas. Más cercanas. No, no. Ya estás en el punto final, continuó. Tengo que irme, dije, desesperado. No puedes. Claro que puedo. Corrí hacia donde creía que estaba la salida. Pero no había nada. Solo pared. Giré. El hombre seguía ahí. Observándome. Todo lo que te he dicho, lo recordarás, dijo. No quiero saber nada, respondí. Pero lo sabrás. Se acercó más. Demasiado cerca. Porque cuando estés en esa carretera, vas a recordar esta conversación. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Qué eres? Su sonrisa se amplió. El que ya llegó. El mundo se volvió oscuro por un instante. Y cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el camión. Conduciendo.
La carretera frente a mí. El motor encendido. Como si nada hubiera pasado. Respiré con dificultad. Fue un sueño, murmuré. Pero no lo era. Lo sabía. Lo sentía. Seguí conduciendo. Intentando olvidar. Intentando convencerme de que no era real. Y entonces lo vi. El puente. Más adelante. Y la curva. Justo después. Sentí el terror crecer dentro de mí. No. Reduje la velocidad. Pero algo no estaba bien. El volante no respondía bien. El camión empezó a desviarse. No. Intenté corregir. Pero era demasiado tarde. La curva apareció. Demasiado rápido. Demasiado cerrada. Y en ese instante, recordé sus palabras, su voz, su mirada. Todo. Ya pasó. El impacto no lo sentí. Solo oscuridad. Silencio. Y luego, la casa. La misma casa. La puerta abierta. Y él. Esperando. Sonriendo. Llegaste, dijo. Intenté retroceder. No pude. Mi cuerpo avanzó solo. Entré. Otra vez. Y entendí lo peor. No era una entrega. Nunca lo fue. Era un ciclo. Un destino. Y yo. Era la mercancía. Ahora estoy aquí. Esperando. Como él. Sabiendo cosas. Viendo lo que aún no pasa. Porque cada vez que alguien llega, yo ya sé cómo termina. Y cuando tocan la puerta, yo sonrío. Y digo lo mismo. Siempre lo mismo. Llegaste. Me llamo Daniel Rivas y llevo más de 15 años manejando tráileres de madrugada. He recorrido rutas que otros evitan, he visto cosas raras, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me pasó aquella noche. Todo empezó como cualquier otro turno. Me asignaron una ruta nueva, una de esas que pagan mejor porque casi nadie quiere tomarla. No pregunté demasiado. En este trabajo, cuando pagaban bien, uno aprendía a no hacer muchas preguntas. Salí pasada la medianoche. La carretera estaba vacía, demasiado silenciosa incluso para esa hora. Después de varias horas manejando, empecé a sentir ese cansancio pesado que no se quita ni con café. Decidí parar en una estación de servicio que encontré en medio de la nada. No recuerdo haberla visto antes. Las luces estaban encendidas, pero había algo extraño, no se escuchaba nada. Ni motores, ni viento, ni siquiera el típico zumbido de los focos. Bajé del camión, estiré las piernas y caminé hacia la tienda. Entonces lo vi. Había un hombre apoyado junto a uno de los surtidores. Tenía la misma complexión que yo, la misma postura, incluso llevaba una chaqueta idéntica a la mía. Pensé que era coincidencia, hasta que levantó la mirada. Sentí que el estómago se me hundía. Era yo. Pero no como soy ahora. Este hombre estaba más viejo. Mucho más cansado. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, y una expresión que no voy a olvidar jamás. Era como si llevara años sin dormir, como si hubiera visto algo que lo rompió por dentro. Me quedé congelado. Él fue el primero en hablar. No tomes esta ruta. Su voz era la mía, pero sonaba desgastada, casi rota. Intenté reírme, decir algo, lo que fuera, pero no me salían las palabras. Sentía un miedo que no tenía sentido, un miedo que no venía de lo que veía, sino de lo que sabía, en el fondo, que era real. Escúchame, insistió, acercándose un poco más. Todavía estás a tiempo. Si sigues manejando, no vas a volver. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué eres? Logré decir. Él negó lentamente con la cabeza. Soy lo que te pasa si no haces caso. Hubo un silencio pesado. Podía escuchar mi propia respiración, cada vez más rápida. ¿Qué hay en la ruta?
Pregunté. Por un segundo, su expresión cambió. No era miedo, era algo peor. Era resignación. No es lo que hay, es lo que viene contigo cuando entras. No entendí. Y eso fue lo que lo cambió todo. Porque en ese momento, escuché algo detrás de mí. Un sonido suave, como pasos. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La estación seguía vacía. Sin embargo, algo había cambiado. El aire se sentía más pesado. Más denso. Volví a mirarlo. Estaba más pálido. Ya te encontró, susurró. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿Quién? Pero él no respondió de inmediato. Solo miró por encima de mi hombro, con una expresión de terror absoluto. No lo mires, dijo, casi suplicando. Pase lo que pase, no lo mires. Y claro, hice lo peor que podía hacer. Miré. No vi nada al principio. Solo la oscuridad más allá de las luces de la estación. Pero entonces, algo se movió. No era una figura clara. Era más bien una distorsión, como si el aire se doblara sobre sí mismo. Y dentro de esa distorsión, había algo. No puedo describirlo. No tenía forma fija. Pero sabía, con una certeza horrible, que me estaba mirando. Sentí un frío imposible, como si algo me atravesara el pecho. Cuando volví la vista hacia el otro hombre, ya no estaba. La estación estaba vacía. Corrí de vuelta al camión sin pensar. Cerré la puerta, encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. No quería entender. No quería procesar nada. Solo quería alejarme. Pero mientras manejaba, lo vi en el espejo. No detrás del camión. Dentro de la cabina. No tenía forma definida. Era esa misma distorsión, ese mismo vacío, ocupando el asiento del copiloto. Y entonces entendí. No importaba si tomaba la ruta o no. Ya lo había traído conmigo. Intenté frenar, pero el camión no respondía. El velocímetro subía solo. La carretera se volvía cada vez más oscura, más estrecha, como si me estuviera llevando a algún lugar. El tablero comenzó a fallar. Las luces parpadeaban. La radio se encendió sola. Y entonces escuché mi voz. No tomes esta ruta. Sentí que la garganta se me cerraba. Porque no era una grabación. Era yo, hablándome desde algún lugar. El camión siguió acelerando hasta que las luces del camino desaparecieron por completo. Ya no había nada. Ni carretera, ni cielo, solo oscuridad. Y en el reflejo del parabrisas, lo vi claramente por primera vez. Y supe que nunca debí mirar. Ahora lo entiendo. Yo soy ese hombre en la estación. Esperando. Intentando advertirme. Pero siempre llego tarde. Porque cada vez que alguien toma esta ruta, siempre soy yo el que lo acompaña. Me llamo Sergio Mena, y llevo más de 10 años manejando de noche. Siempre preferí la oscuridad, hay menos tráfico, menos distracciones, y, hasta hace poco, pensaba que también menos problemas. Esa noche me tocó una ruta larga, de esas que cruzan kilómetros y kilómetros sin una sola ciudad. Era un tramo recto, aburrido, con postes de luz alineados como si alguien los hubiera puesto ahí solo para acompañarte en el vacío. Todo iba normal. Hasta que dejó de serlo. Lo noté de golpe. Un instante iba manejando bajo la luz amarilla de los postes, y al siguiente, oscuridad total. Pensé que era una falla eléctrica, algo común en caminos tan aislados. Pero lo extraño fue que no fue gradual. Fue inmediato. Como si alguien hubiera apagado un interruptor justo cuando pasé. Miré por el espejo lateral, casi por reflejo, y ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. Las luces detrás de mí estaban encendidas. Todas. Perfectamente alineadas, iluminando la carretera como si nada hubiera pasado. Pero justo donde estaba yo, no había luz. Seguí manejando. Intenté no pensar demasiado. Me dije que seguro era un fallo por secciones, algo técnico.
Pero unos segundos después, el siguiente poste frente a mí también se apagó, justo en el momento en que pasé debajo. Otra vez. Y otra vez. Cada luz que alcanzaba, se apagaba. Y todas las que dejaba atrás, se encendían. Empecé a sentir una presión en el pecho. Algo no estaba bien. Reduje la velocidad, intentando observar mejor. Cuando lo hice, me di cuenta de algo que me heló la sangre. La oscuridad delante de mí no era natural. No era simplemente falta de luz. Era más profunda, más densa. Como si la carretera estuviera siendo tragada poco a poco. Y yo iba directo hacia eso. Apreté el volante con fuerza y traté de mantener la calma. Encendí la radio, buscando ruido, cualquier cosa que rompiera ese silencio pesado. Solo encontré estática. Pero dentro de esa estática, algo más. Un sonido irregular, como una respiración. La apagué de inmediato. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un golpe. Seco. Desde atrás del remolque. Miré por el espejo. Nada. Pero las luces seguían encendiéndose una a una detrás de mí. Como si algo avanzara, siguiendo exactamente mi ritmo. Otro golpe. Más cerca. No en el remolque. En la cabina. Sentí que el aire se volvía frío, demasiado frío para ser normal. Mi respiración empezó a salir en pequeñas nubes blancas. No quería mirar. Sabía que no debía hacerlo. Pero algo dentro de mí, esa necesidad absurda de confirmar, me obligó. Giré ligeramente la cabeza hacia el asiento del copiloto. Y no vi nada. Pero el asiento estaba hundido. Como si alguien, o algo, estuviera sentado ahí. El camión empezó a vibrar levemente, como si el motor estuviera forzado, pero el tablero marcaba todo normal. Aún así, sentía que algo no encajaba. Volví la vista al frente. Y entonces lo entendí. La oscuridad ya no estaba solo adelante. También estaba entrando. Las luces del tablero comenzaron a apagarse lentamente. Primero una, luego otra, hasta que solo quedó el resplandor tenue de los faros, luchando contra una negrura que parecía absorberlo todo. Y detrás de mí, las luces seguían encendiéndose. Pero ya no eran solo luces. Entre ellas, algo se movía. No tenía forma clara, pero era grande. Demasiado grande. Se deslizaba entre los postes encendidos, acercándose poco a poco, sin prisa, como si supiera que no tenía escapatoria. Intenté acelerar. El camión respondió al principio, pero luego, dejó de hacerlo. El velocímetro subía, pero no sentía la velocidad. Era como si las ruedas ya no tocaran el suelo. Como si la carretera hubiera desaparecido. El asiento a mi lado se hundió más. Y entonces, lo escuché respirar. Justo en mi oído. Lento. Profundo. Antinatural. Cerré los ojos por un segundo, paralizado, sin saber qué hacer. Y cuando los abrí, ya no había luces. Ni delante. Ni detrás. Ni en ningún lado. Solo oscuridad. Total. Absoluta. Y en el reflejo del parabrisas, finalmente lo vi. No tenía rostro. No tenía forma. Pero ocupaba todo el espacio. Dentro. Fuera. En todos lados. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Y entonces comprendí algo que me rompió por completo. Las luces no se apagaban por mi culpa. Se apagaban, para dejarlo pasar. Y yo, nunca fui el que iba adelante. Siempre fui el que iba siendo alcanzado. Ahora ya no hay carretera. No hay camión. No hay salida. Solo esta oscuridad interminable. Y algo que sigue respirando. Justo detrás de mí. Me llamo Luis Ortega, y llevo más de 12 años manejando tráileres de carga pesada. He transportado de todo, maquinaria, alimentos, químicos, incluso cosas que preferí no preguntar. Pero nunca había sentido miedo por una carga, hasta esa noche. El encargo parecía simple.
Recoger un remolque ya sellado y llevarlo hasta un punto específico, sin abrirlo bajo ninguna circunstancia. Nada fuera de lo normal en este trabajo. Lo único raro era el peso. 40 toneladas. Lo noté en cuanto empecé a moverme. El camión respondía lento, pesado, como si arrastrara algo más que simple mercancía. Pero bueno, eso era esperable con ese tipo de carga. Lo que no era esperable fue lo que pasó después. A la primera hora de camino, revisé el panel por rutina. 38 toneladas. Fruncí el ceño. Pensé que tal vez había leído mal al inicio. A veces pasa, sobre todo de madrugada. Pero igual me quedé con esa incomodidad clavada en la cabeza. Seguí manejando. El camino estaba completamente vacío. Ni un solo coche, ni luces a lo lejos. Solo la carretera y el sonido constante del motor. Una hora más. 35 toneladas. Ahí ya no era un error. Sentí un cosquilleo en la nuca, esa sensación que te avisa que algo no está bien. Miré por los espejos, buscando alguna señal de fuga, algo que explicara la pérdida de peso. Nada. El remolque estaba completamente cerrado. Sellado. Intacto. Decidí parar. Bajé del camión con una linterna en la mano. El aire estaba frío, demasiado silencioso. Caminé alrededor del remolque, revisando cada parte. No había daños. No había aberturas. No había forma de que algo saliera. Pero cuando apoyé la mano sobre la puerta trasera, sentí algo. Un leve golpe desde adentro. Me quedé congelado. Esperé unos segundos. Silencio. Me dije que seguramente era la carga moviéndose, algo suelto que se acomodaba con el trayecto. Era la única explicación lógica. Volví a subir. Pero ya no estaba tranquilo. Seguí manejando, mirando el panel más seguido de lo normal. 30 toneladas. 27. 24. El peso bajaba de forma constante. Como si algo estuviera saliendo. Pero no había cómo. El ambiente dentro de la cabina empezó a cambiar. El aire se sentía más pesado, más difícil de respirar. Encendí la radio para distraerme, pero solo había interferencia. Y entonces, un sonido. Un golpe. Desde el interior del remolque. Más fuerte que antes. No era algo suelto. Era algo que golpeaba, con intención. Apreté el volante con fuerza, sintiendo como el miedo empezaba a meterse en cada pensamiento. No iba a detenerme otra vez. No quería ver. No quería confirmar. Solo quería terminar el maldito viaje. Pero los golpes no paraban. Y cada vez eran más cercanos. Más desesperados. 20 toneladas. 17. 15. La respiración se me volvió irregular. Sentía como si alguien estuviera conmigo, aunque sabía que estaba solo. O eso quería creer. El asiento del copiloto crujió levemente. Giré la mirada de golpe. Nada. Pero el cuero estaba hundido. Como si alguien, o algo, acabara de apoyarse ahí. Volví al frente, con el corazón golpeando en el pecho. Los golpes atrás se detuvieron. Y eso fue peor. Porque el silencio que quedó no era vacío. Era expectante. Como si algo hubiera terminado de hacer lo que estaba haciendo. 10 toneladas. 7. 5. Ya casi no sentía el peso del remolque. El camión se movía ligero, demasiado ligero para lo que había cargado al inicio. Y entonces. 0. El número quedó fijo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. No había peso. Nada. El remolque estaba vacío. Pero yo no había abierto nada. No me detuve. No pensaba hacerlo. Pero el camión empezó a desacelerar solo. El motor seguía activo, pero algo lo frenaba. Como si alguien estuviera bajando. Escuché el sonido. Justo detrás de la cabina. Un golpe seco contra el suelo. Luego otro.
como pasos. Lentos. Pesados. Alejándose del remolque. Y acercándose a mí. No podía moverme. No podía respirar. Los pasos rodearon el camión. Podía escucharlos claramente ahora. Cada pisada hacía vibrar ligeramente la estructura. Hasta que se detuvieron, justo al lado de mi puerta. El silencio fue absoluto. Y entonces, un golpe. Desde afuera. En la puerta. Suave. Deliberado. Como si supiera que yo estaba ahí. Como si estuviera pidiendo entrar. Mis manos temblaban. No quería mirar. Pero algo en mí, esa maldita necesidad, me hizo girar lentamente la cabeza hacia la ventana. Y lo vi. No completamente. Solo una parte. Una forma imposible, demasiado grande, demasiado cercana, pegada al vidrio. Y dentro de esa oscuridad, algo se movía. Observándome. Reconociéndome. La puerta se hundió levemente hacia adentro. Otro golpe. Más fuerte. Luego otro. Hasta que el seguro comenzó a vibrar. Y entonces entendí. El peso no se perdió. Se transfirió. Y ahora. Estaba conmigo. La puerta cedió. Y lo último que escuché. Fue como algo. Entraba. Me llamo Iván Salgado, y llevo años aceptando trabajos que otros rechazan. En este oficio, el dinero fácil casi siempre viene con algo raro detrás, pero uno aprende a ignorarlo. O al menos, eso creía yo. El encargo me llegó al teléfono, como tantos otros. Una notificación simple, entrega urgente. Pago inmediato. Confirmación digital requerida. Nada fuera de lo común. Lo extraño fue que no había empresa visible, ni dirección clara de destino. Solo un contrato. Lo abrí desde la cabina, con el motor en marcha. Era un documento limpio, sin logotipos, sin información legal detallada. Solo condiciones muy concretas: no detenerse, no abrir el remolque, seguir las instrucciones que aparecerían durante el trayecto. Y una última línea. Una vez iniciado, no hay cancelación posible. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Dudé. No era normal. Pero el pago era demasiado alto. Firmé. El contrato desapareció de inmediato. En su lugar, apareció una única instrucción. Conduce. Nada más. Suspiré, dejé el teléfono en el soporte y arranqué. La carretera estaba vacía, como si todo el mundo hubiera decidido no estar ahí esa noche. Mejor para mí. Los primeros minutos fueron normales. Silencio, motor, oscuridad. Pero entonces, el teléfono vibró. Nueva instrucción. Velocidad constante. Fruncí el ceño, pero obedecí. Ajusté el ritmo. Unos minutos después. Cambia al carril derecho. Miré a mi alrededor. No había nadie. Aún así, lo hice. Las instrucciones seguían llegando. Simples. Directas. Continúa recto. No te detengas. No mires atrás. Esa última me hizo tensar las manos en el volante. No mires atrás. Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca. Como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí, observando cada movimiento. Intenté ignorarlo. Otra vibración. Si escuchas algo, no respondas. Ahí fue cuando supe que esto no era normal. El aire dentro de la cabina cambió. Se volvió más frío, más denso. Encendí la radio, buscando romper el silencio, pero solo encontré un zumbido bajo, constante. Y dentro de ese zumbido, algo. Como una voz lejana. Apagué todo. El teléfono volvió a vibrar. Falta poco. Miré la pantalla. No había ruta. No había mapa. No había destino. Solo esas malditas instrucciones. Seguí manejando. La carretera comenzó a cambiar sin que me diera cuenta exactamente cuándo.
Las líneas parecían más largas, las curvas más cerradas, como si el camino se estuviera deformando lentamente. Reduce la velocidad. Obedecí. Ahora acelera. Lo hice. Cada orden llegaba con una precisión inquietante. No había margen para decidir. Era como si alguien supiera exactamente dónde estaba, qué estaba viendo, qué estaba pensando. Entonces llegó la instrucción que lo rompió todo. Mira por el espejo. El corazón se me disparó. No quería hacerlo. Pero mis ojos se movieron solos. Y lo vi. No claramente. Solo una forma en la oscuridad del remolque, visible a través del pequeño reflejo. Algo que no estaba ahí antes. Algo que no debería estar ahí. Volví la vista al frente de golpe, con la respiración agitada. El teléfono vibró. No debiste hacer eso. Sentí un frío recorrerme la espalda. El volante se volvió pesado, como si el camión empezara a resistirse. Intenté mantener el control, pero algo estaba cambiando. Las luces del tablero comenzaron a fallar. Ya casi termina. Leí eso, y sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Terminar? Pero, ¿dónde? No había destino. No había punto final. Solo más carretera. Más oscuridad. Más instrucciones. Detente. El camión frenó solo. No fui yo. Las ruedas chirriaron levemente hasta que todo quedó en silencio. Miré alrededor. No había nada. Ni carretera. Ni señales. Ni horizonte. Solo oscuridad absoluta. El teléfono vibró una última vez. Entrega completada. Tragué saliva. ¿Qué entregué? Susurré, sin darme cuenta. Y entonces, la pantalla cambió. Ahora eres parte del contrato. Sentí que el aire desaparecía. El reflejo del parabrisas me devolvió una imagen que no reconocí al principio. No estaba solo. Algo estaba sentado a mi lado. No tenía forma definida, pero ocupaba espacio. Respiraba. Lento. Pesado. El teléfono vibró otra vez. Una nueva instrucción. Dirigida a alguien más. Conduce. Intenté moverme. No pude. Mis manos se quedaron fijas en el volante. Mis pies no respondían. Y entonces lo entendí. El contrato no era para transportar algo. Era para reemplazar algo. Y ahora. Yo era lo que seguía viajando. Sin destino. Sin final. Esperando. A que alguien más firme. Me llamo Raúl Navarro, y si hay algo que aprendí manejando de noche es a confiar en los espejos. En este trabajo, mirar atrás no es una opción, es una necesidad. O al menos, eso pensaba antes de aquella ruta. Salí pasada la medianoche, con un envío sencillo y una carretera larga por delante. Todo era rutina, el motor constante, la línea blanca deslizándose bajo las luces, el silencio cómodo de quien ya ha hecho ese trayecto demasiadas veces. Los primeros kilómetros fueron normales. Hasta que miré el espejo. No fue nada exagerado al principio. Solo un detalle fuera de lugar. Vi luces, pero no de coches. Eran luces cálidas, como de ventanas. Parpadeé, confundido, y volví a mirar. Detrás de mí no había carretera. Había edificios. Altos, cercanos, como si estuviera atravesando una ciudad. Pero yo sabía perfectamente dónde estaba. Esa ruta no tenía nada alrededor durante kilómetros. Volví la vista al frente de inmediato. Carretera vacía. Oscuridad total. Tragué saliva y me obligué a ignorarlo. Me dije que era cansancio, que la mente juega malas pasadas cuando llevas horas sin parar. Pero unos minutos después, volví a mirar. Y ahí estaban otra vez. Los edificios, más cerca. Y entre ellos, gente. Figuras caminando, quietas, mirando en dirección al camión. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Miré al frente. Nada.
Todo normal. El volante empezó a sentirse más pesado entre mis manos. Intenté concentrarme en la carretera, en la línea, en el sonido del motor. Pero la necesidad de mirar otra vez, crecía. Y lo hice. Esta vez no solo vi la ciudad. Vi algo más. A mí. Pero no conduciendo. En el reflejo del espejo lateral, había una versión de mí, sentada en el asiento del copiloto. Inmóvil. Mirándome. El corazón se me detuvo por un segundo. Giré la cabeza de golpe hacia el asiento real. Vacío. Completamente vacío. Volví al espejo. Seguía ahí. Observándome. Con una expresión que no era normal. No era miedo. No era sorpresa. Era, espera. Como si supiera algo que yo no. Aparté la mirada bruscamente, sintiendo como la respiración se me descontrolaba. No mires, murmuré para mí mismo. Pero ya era tarde. Porque los espejos no dejaban de mostrar cosas. Cada vez que miraba, la ciudad estaba más cerca. Las figuras más claras. Algunos parecían estar golpeando algo, como si intentaran salir. Y mi reflejo. Ya no estaba quieto. Se movía. Lentamente. Girando la cabeza, siguiéndome aunque yo no lo hiciera. El aire dentro de la cabina se volvió frío. Las ventanas comenzaron a empañarse levemente desde dentro, como si hubiera más de una respiración. Y entonces lo escuché. Un leve roce. Desde el asiento del copiloto. No miré. No quería hacerlo. Pero el sonido se repitió. Más cerca. Más claro. Y entonces, una voz. Mi voz. Ya casi estás aquí. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Miré el espejo una vez más. La ciudad ya no estaba detrás. Estaba alrededor. Los edificios ocupaban todo el reflejo. Las figuras ahora estaban demasiado cerca, pegadas al camión, observando. Y mi otro yo. Sonreía. Pero no era una sonrisa humana. Era demasiado amplia. Demasiado tensa. Demasiado equivocada. El camión empezó a desacelerar sin que tocara el freno. El motor seguía, pero algo lo estaba deteniendo. Miré al frente. Y la carretera ya no estaba. Solo había una calle estrecha, rodeada de esos edificios imposibles. No recordaba haber girado. No recordaba haber entrado ahí. El volante ya no respondía. Las luces del camión parpadearon y se apagaron. Oscuridad. Solo iluminada por esas ventanas detrás, que ahora estaban delante. Y a los lados. Y en todos lados. El camión se detuvo por completo. El silencio fue absoluto. Y entonces, el sonido. La puerta del copiloto. Abriéndose lentamente. No me moví. No respiré. No pensé. Solo escuché. El asiento crujió. Como si alguien acabara de sentarse. Muy despacio, giré la cabeza. Y ahí estaba. Yo. Pero no como en el espejo. Más cerca. Más real. Y completamente vacío. Me miró durante unos segundos que se sintieron eternos. Y luego habló. Ahora tú manejas aquí. No entendí hasta que miré el espejo por última vez. Ya no estaba dentro del camión. Estaba afuera. De pie entre esas figuras. Mirando hacia la cabina. Observando cómo algo ocupaba mi lugar. Intenté gritar, pero no tenía voz. Intenté moverme, pero no tenía cuerpo. Y en el reflejo, lo vi arrancar. Alejándose. Mientras yo me quedaba atrás. Atrapado. En un lugar que solo existe. Cuando decides mirar demasiado tiempo. Me llamo Andrés Velasco, y llevo años manejando de noche porque siempre pensé que la oscuridad era más honesta que la gente. En la carretera, lo que ves es lo que hay, o al menos eso creía, hasta la noche en que escuché mi propia muerte antes de que ocurriera.
Todo empezó en una ruta larga, de esas que parecen no terminar nunca. La carretera estaba completamente vacía, sin luces, sin coches, sin nada que rompiera la monotonía. Solo el motor, el asfalto y yo. Para mantenerme despierto, encendí la radio. Al principio solo había estática. Moví el dial lentamente, buscando alguna emisora, cualquier cosa. Música, noticias, lo que fuera. Pero en lugar de eso, encontré un audio. No sonaba en vivo. Era una grabación. Se escuchaba un leve ruido de fondo, como viento, y luego, una voz. Mi voz. Me quedé congelado. Si estás escuchando esto, ya empezaste, decía. Sentí un nudo en el estómago. Mi primera reacción fue apagar la radio, pero mis manos no se movieron. Era como si algo me obligara a escuchar. No apagues esto, continuó la voz. Si lo haces, será peor. Tragué saliva. No recordaba haber grabado nada así. La voz sonaba cansada. Tensa. Como si quien hablaba estuviera al borde de algo. Vas a empezar a notar cosas raras. No entres en pánico. Todavía tienes tiempo. Miré la carretera. Todo seguía normal. Pero ya no me sentía igual. En unos minutos, vas a ver algo en el espejo. El corazón me empezó a latir más rápido. No quería mirar. No pensaba hacerlo. Pero entonces, sin darme cuenta, mis ojos se desviaron. Y lo vi. Una figura. Lejos, detrás del camión. No era un coche. No tenía luces. Solo, estaba ahí. Oscura. Inmóvil. Volví la vista al frente de golpe. La respiración se me aceleró. Ya lo viste, dijo la grabación, con una calma que me heló la sangre. A partir de ahora, no va a dejar de acercarse. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Escúchame bien, continuó. No te detengas. No mires demasiado tiempo. Y hagas lo que hagas, no respondas si te habla. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. Volví a mirar el espejo, solo un segundo. La figura estaba más cerca. No había escuchado pasos. No había visto movimiento. Pero estaba más cerca. Va a intentar que lo mires, decía mi voz. Va a intentar que lo escuches. Porque cuando lo hagas, ya no vas a poder salir. Apagué la radio de golpe. El silencio fue peor. Mucho peor. Porque entonces lo escuché. Un golpe. Desde el remolque. Seco. Lento. Como si algo hubiera llegado. Volví a encender la radio, desesperado. La grabación continuó justo donde la había dejado. No debiste apagarlo, dijo mi voz. Ahora está más cerca. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Escucha, siguió. Hay una forma de evitarlo. Pero tienes que hacerlo exactamente como te digo. Me aferré a esas palabras como si fueran lo único que me mantenía cuerdo. Cuando lo escuches dentro de la cabina, no mires. El cuerpo se me tensó. Porque eso significa que ya está contigo. Un silencio breve. Luego. Y eso va a pasar, ahora. El asiento del copiloto crujió. Lento. Pesado. Como si alguien acabara de sentarse. No miré. No respiré. No pensé. Bien, dijo la grabación. Si no miras, todavía hay una oportunidad. Las manos me temblaban sobre el volante. En unos segundos, va a hablarte. El aire se volvió helado. Y entonces. Lo escuché. Justo a mi lado. Andrés. Cerré los ojos con fuerza. Esa voz. Era la mía. Pero no venía de la radio. Venía de ahí. De ese lugar que no quería mirar. No respondas, dijo la grabación rápidamente. Pase lo que pase, no respondas. La voz a mi lado se repitió. Más cerca. Más clara. Andrés, mírame.
Sentí que algo rozaba mi brazo. Lentamente. Como si intentara llamar mi atención. La respiración se me descontroló. Si lo miras, se queda contigo, continuó la grabación. Y tú, ocupas su lugar. Un silencio. Luego, mi voz en la radio cambió. Se volvió más baja. Más, resignada. Yo no lo logré. Sentí que el mundo se me venía encima. Yo miré, dijo. Y ahora, soy lo que te está hablando. El cuerpo se me paralizó. Y tú, estás a punto de hacer lo mismo. La voz a mi lado se volvió más insistente. Más cercana. Andrés, por favor, mírame. No aguanté. Giré la cabeza. Y lo vi. Era yo. Pero no completamente. Su rostro estaba, mal. No deforme, pero incorrecto. Como si algo estuviera usando mi cara sin entenderla del todo. Sonreía. Pero no había nada detrás de esa sonrisa. Nada humano. Volví la vista al frente, demasiado tarde. La grabación terminó con una última frase. Ahora ya sabes cómo termina. El camión empezó a desviarse solo. El volante no respondía. Las luces parpadearon. Y en el reflejo del parabrisas, lo vi ocupar mi lugar. Mis manos, ya no eran mías. Mi voz, ya no era mía. Y lo último que escuché fue una nueva grabación comenzando. Con mi voz. Si estás escuchando esto, ya empezaste. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima Noche Oscura.